Buenas noches, les doy la bienvenida a la celebración del Día de la Danza, que ha sido una semana para nosotros en la Escuela Moderna de Música y Danza, eh, ahora en Santiago de Chile, hay que decirlo, porque estamos con una invitada mexicana y esperamos que este lanzamiento de sus saberes, ¿no? Esta presentación de su libro sea eh, la puerta para muchos otros encuentros con esta bella invitada, que es Cecilia Appleton. Aquí está, coreógrafa, bailarina mexicana, maestra, docente, investigadora, multifacética, en verdad. Primero que todo, les voy a dejar unos minutos, un video construido por la propia Cecilia, donde nos vamos a poder dar cuenta cuál es su voz poética, cuál es su manera artística de poder presentarse a sí misma y sobre todo de encontrarse con estos espacios hoy multimediales tan necesitados en la danza. Me gusta bailar no como un goce personal, sino por la posibilidad de contactar conmigo misma y con los que comparto la vida. Porque me permite descubrir las diferentes emociones que habitan en el día a día y la forma en cómo actuamos cada uno. Por el interés de narrar lo que conozco, lo que he llegado a determinar es una responsabilidad. Es el camino hacia mis decisiones. Hace mucho tiempo decidí no lanzarme al vacío, pactando conmigo misma que mejor mi imaginación volara lejos para recuperar los relatos que inventé en mi primera historia de vida, aburrida de escuchar las mentiras de los otros. Mis maestros me enseñaron a mirar, haciéndome una observadora asidua a las sensaciones, a los hechos, a las insinuaciones corpóreas del devenir fomentado por los deseos. Su guía me proporcionó el destino incansable de la indagación de cada minúsculo tejido que me conforma, para sorprenderme en el silencio de las imágenes fantasmales, en tartamudo apuro de un lenguaje en lucha por encontrarse. Pues ahora te saludo, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bernardo. Pues bien, bien entusiasmada de estar aquí. Este es un privilegio, ¿no? Poder cruzar fronteras y llegar a Chile en un instante. Por supuesto, yo creo que una de las oportunidades que nos ha entregado la situación que hoy día vivimos a nivel mundial es que ha roto las fronteras, ha acercado a las personas desde otras formas, claramente, y sobre todo a los artistas nos ha permitido intercambiar nuestros saberes, construir nuevos discurso, generar más redes, que creo que en nuestras áreas y sobre todo en la danza es sumamente importante. ¿Cómo? Eh, Antes de que empecemos una conversación entretenida, voy un poco a hacer un contexto de quién es Cecilia Appleton. Como les decía, es una bailarina y coreógrafa, es docente. Yo le agrego la investigación a sus saberes porque realmente ha hecho un trabajo de muchos años para poder escribir este libro, pero también en la investigación escénica, en su trabajo coreográfico, que ha sido un legado importante en México. Es docente de la Escuela Nacional de Danza en México, pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en México, pero además ha sido, se le ha otorgado el Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón y la Medalla de Bellas Artes, que son eh, premios, ¿no? Y reconocimientos muy importantes dentro del área artística en nuestro país hermano mexicano. Eh, Creo que la carrera de Cecilia ha permitido que ella se construya, ¿no? Como creadora, como docente, y creo que va a ser un aporte esta noche, esta conversación.
Muchas gracias por esta presentación, Bernardo. Y pues es interesante este punto de vista, si uno es investigador o no. Yo no lo había pensado de esa manera. Siempre cree uno que el investigador es que no, que está dedicado solamente a hacer investigaciones desde ciertas áreas. Pero tienes razón, uno siempre está en investigación cuando va a hacer un montaje coreográfico. Sí. Sí, claramente. Y creo que sobre todo para mí es un honor hacer la presentación de tu libro hoy por eso, porque con el escrito que tú terminaste de conformar ya hace más de un año, demuestras, ¿no? Que el hacer creativo desde siempre ha sido un proceso investigativo que podría ser aportativo y que es aportativo a nivel académico y que no podemos dejar de invisibilizarlo, ¿no? Que tenemos que hacer consciente de esa labor constante y pensante con que los bailarines y los coreógrafos están gestando el arte, ¿no? Gestando esa incidencia que tiene a nivel social. Sí, sí, con interés muy fijado en eso, ¿no? O sea, yo siento que estás tocando un tema muy importante, el de que los coreógrafos vivimos en el día a día del quehacer artístico una experiencia que también desde ahí te empiezas a forjar una serie de reflexiones y una serie se vuelve pensamiento, ¿no? O sea, ya no solamente es un hecho creativo, artístico, sino que uno se da cuenta que ahí hay todo un laberinto de ideas y de facetas que se van viviendo, ¿no? Y que quieres hablar más de ellas, o sea, poderlas amplificar, porque yo como que eso es lo que me sucedió, necesitaba hacer esto, poder escribir lo que yo no veía que se podía decir en la danza, ¿no? Porque la danza tiene un cometido y creo que los espectadores cumplen también esa doble lectura que siempre se va a dar, ¿no? Con una coreografía o múltiple lectura, pero esas reflexiones creadas, hechas en la intimidad, ¿no? Esas reflexiones que quizás tú has hablado con otros colegas, me ha tocado mucho contigo hablar, ¿no? Sobre el tema de la creación, de los procesos, y que compartes y que sin embargo se quedan ahí como volando y que era necesario pues poderlos asentar, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Creo que, creo que es el momento, ¿no? A nivel histórico, con lo que está sucediendo, ¿no? De poder empezar a construir formas, ¿no? De visibilización de nuestras voces creativas, de la forma en que nosotros nos construimos también como seres artísticos, como seres sociales. Por eso la decisión, ¿no? Me imagino, de entrar en esa escritura, de atreverse, porque en verdad qué valiente Cecilia de querer escribir un libro y decir, esto es lo que yo soy. Importante, ¿no? Entonces ahora es presentar ese libro, anécdota de un proceso, la danza de los cisnes, porque justamente, como lo dice Cecilia en esta primera intervención que nos da con respecto a su hacer, hay una voz personal, hay una voz intuitiva, llena de vida, que va enlazando, ¿no? Enlazando una historia, un constructo de un proceso poético, vivo, que finalmente fue un producto, que es la obra La danza de los cisnes. Entonces, vamos a empezar a hablar de ese libro, ¿te parece, Cecilia? Sí, gustosa, claro que sí. Perfectísimo. Tengo una primera pregunta, ¿no? Eh, Podemos ir desviándonos de las respuestas, no te preocupes, lo importante es que fluyamos, ¿no? Como tu danza. Me gustaría saber por qué escribir un libro sobre la coreografía. ¿Por qué hacer ese ejercicio? Bueno, es una pregunta que siempre me la estuve haciendo, ¿no?
si yo ya había hecho una construcción coreográfica, ¿por qué ahora tener que escribir sobre eso? Pero justo, ¿no? Lo que decía yo hace ratito, es que se unen, o sea, es como seguir el camino de esa obra, que fue muy difícil, muy compleja su construcción, y que por lo tanto había muchísimas cosas que yo veía, que yo observaba, que yo compartía con otros, y que me parecía que ya era necesario también yo darme el tiempo de hacer una reflexión profunda sobre eso que estaba pasando, o sobre una serie de factores, ¿no? Que suceden en la representación, y que no son solamente estéticos, sino que también tiene que ver con el fenómeno del, justo dijiste ahorita, cómo el atrevimiento, ¿no? Diría yo, de verte en tu ser, de descubrirte, ¿no? De ver cómo cuando tú te estás creando, cuando estás creando una obra, parece que te estás construyendo también a ti mismo, y te das cuenta que los bailarines, que parece que están haciendo un ejercicio simple, digo, simple, ¿no? En lo que cabe, pero un ejercicio como no, conocido, no simple, conocido, porque han estudiado para ser intérpretes, ¿no? O han tenido una vida para poder trabajar como intérpretes, pero ahí en los procesos no solamente es una representación kinestésica lo que está sucediendo, que esto ya tiene un gran valor, ¿no? Y que también desde ahí tenemos empatía, ¿no? Espectadores y bailarines, sino cómo ellos se introducen a sus fantasías, a su misterio, a sus lugares de memoria, ¿no? A la representación que está conectada a una memoria de origen, que como que eso me parecía que entonces era como un trabajo de investigación muy, muy profundo. Y yo ya había leído algunos textos, tenía como referencia de algunos autores. De hecho, la danza surge, ¿no? La danza de los cisnes surge del libro de Clarisa Pincola, Mujeres que corren con los lobos, y también de un momento de mucho agotamiento personal, en donde yo estaba buscando reanimarme a mí misma, ¿no? Entonces, como que ahí había muchísimas anécdotas de actividades psíquicas, representacionales, de cómo el creador va manejando símbolos, ¿no? De las conexiones arquetípicas que tienen que ver estas con una obra, y justo tienen que ver mucho, ¿no? Porque estás tomando una decisión que no es solamente ligada a un estereotipo, sino a reactivos creativos que conforman nuestra ideología universal, ¿no? Nuestra concepción del mundo, pero a partir de una comunidad. Entonces, pues sí, fue interesante porque yo quizás estaba pensando esto, pero no me daba cuenta de lo que significaría escribir todo esto y tratar de ponerle orden, porque algo que me pareció todo un ejercicio muy complejo es organizar esto. Sentí como durante mucho tiempo el abismo, ¿no? Del, pues del escritor novato, ¿no? De esta mujer que quiere escribir sobre esto, quiere darle voz a esto, pero que le era difícil saber por dónde comenzar y qué era lo importante de decir. Y creo que, bueno, en el asunto de escribirlo me obligó también a irme dando cuenta que había que hacer capítulos, pero para llegar a esto no fue tan fácil. O sea, esto se dice ahora muy fácil, pero yo por eso me tardé muchos años en hacerlo, porque primero parecía como más un anecdotario de hechos, ¿no? O sea, casi una bitácora, que en las bitácoras también se guardan cosas maravillosas, pero yo quería más irme al ensayo,
a poner mis palabras también cercano a reflexiones de otros, ¿no? De otros escritores, a que se dieran cuenta de que también había una biografía que se estaba cruzando para hacer este libro, para haber hecho esa obra, ¿no? Entonces existió muchísimas diferentes incidencias, ¿no? Digamos que yo digo que este libro está escrito desde la interacción personal de una mujer coreógrafa, y digo de una mujer, no solo de la coreógrafa, que siempre ha estado conmovida por los diferentes sucesos habitados en colectivo. Eso es algo que siempre se me ha hecho muy significativo. Y yo diría la familia, la sociedad, el grupo de bailarines, ¿no? Estos colectivos creativos que también se van uniendo para hacer la obra. Entonces, este pensar de la mujer que analiza la creación en relación con el otro, y cómo va activándose un campo teórico, ¿no? Pues desde el interior, pero se va sensibilizándose con el despertar femenino, con la conciencia del espíritu, con la idea de pertenecer a un clan también, ¿no? Entonces, como que todo eso me sostuvo para seguir escribiendo y para buscar ese espacio idóneo para hacer lo que no se sabe cuál es, porque cuando tú llegas y dices, ok, hoy tengo tiempo, vamos a escribir, hoy nadie me interrumpe, puede ser que sea el momento en que menos lleguen las ideas. Y puede ser en los momentos más caóticos, ¿no? O que estás observando el mundo, que viene como otra vez este fluir de la escritura, pero bueno, resulta que estás escribiendo como entre los viajes, ¿no? A, a, a donde vas. Bueno, es como muy interesante. No sé si respondí la pregunta. Por supuesto, y además me da mucha alegría escucharte. Tuve la suerte de acompañarte en una parte del proceso de escritura y recuerdo, ¿no? Que en algún momento hablábamos de por qué tantas preguntas, o sea, me preguntabas a mí por qué tantas preguntas y nos preguntábamos entonces hacia dónde queríamos siempre enfocar los discursos, ¿no? Y hoy al verte tan clara y tan consciente, ¿no? Como tan nutrida del mismo proceso que viviste, me parece maravilloso, porque bueno, denota tu trabajo, tu humildad, tu entrega, tu capacidad de recepción no solo de ti, sino del todo con el que te estás como construyendo, como lo enuncias además, esto de construirse cuando uno está haciendo la obra. Hay otras cosas además que me quedan ahí como haciendo eco, ¿no? Esto de la observación, lo del compartir, esto de la reflexión profunda, porque finalmente tiene que ver mucho con eso, o sea, el ser humano es un ser reflexivo, pero cuando profundizamos en esa reflexión es cuando empezamos a encontrar respuestas, y eso es muy bonito. Y entonces te escucho y lo que pienso es que construiste una obra sobre una obra, ¿no? Y eso es muy poético, porque es dar vida desde la vida, ¿no? Y entonces me hace sentido porque pues conozco la obra, la vi, además es en el libro, ¿no? Se va contando muy bien toda la génesis y vivencia de la misma obra, desde una manera muy generosa, además. Entonces, esa importancia del compartir creo que es lo fundamental de los procesos hoy día investigativos y de escritura y sobre todo de cómo el arte debe pensarse desde su espacio académico. Quizás hace 20 años atrás lo pertinente hubiera sido y fue de alguna manera no escribir manuales que hablaran sobre cómo hacer coreografía. Hoy tú invitas con este libro y es un poco lo que la contemporaneidad llama es a dialogar con cómo hacemos la coreografía y qué de eso me identifica y qué de eso voy a tomar y cómo voy a crecer junto a esa escritora mujer, como lo planteas tú, que está ahí como entregando vida todo el tiempo en ese escrito.
lo llamaría algo así como una investigación testimonio. Y eso me parece hermoso. Muchas gracias, Bernardo. Yo quería hacer un paréntesis a lo que dijiste al principio de que tú me acompañaste. Y yo digo que humilde, Bernardo, no solo me acompañó, yo sentí un sostén de tu parte, ¿no? O sea, alguien que era un guía para mí. No sé si tú lo hubieras visto así, pero la verdad yo creo que cuando uno escribe, como cuando uno hace coreografía, es un tiempo muy solitario, ¿no? Está uno con muchas preguntas y el que tú te hubieras dado ese tiempo de estar cercano a mí y escuchando con esa paciencia, ese estar ahí haciéndome preguntas, como dices, que sí me llegaban como a cuestionar porque yo decía, es que no sé si debo de hacerlo tan amplio, ¿no? Yo creía que a lo mejor con algo más directo, por ejemplo, recuerdo mucho que me dijiste, esto que escribes sobre la relación con tu hijo, ¿no? Asunto entre la madre y el hijo, pero también la coreógrafa y el bailarín, ¿no? Porque bueno, pues resulta que sí es cierto, no estábamos hablando de proyecto MH, ¿no? La coreografía está donde yo bailo con mi hijo, pero seguíamos trabajando juntos en la danza de los cisnes y yo empezaba como a querer hablar de esto, pero como siempre un poco el hecho de no hacer que el trabajo con mi hijo luciera más que con cualquier otro bailarín, ¿no? O sea, o bailarina, porque con cada uno yo viví cosas distintas, pero creo que ahí se me hizo bien interesante cuando tú me incitaste, ¿no? A profundiza más sobre esto, porque es algo que no se da siempre, ¿no? Yo digo, es cierto, es más en el texto lo menciono, ¿no? No sé si es la forma adecuada de trabajar entre madre y hijo, pero es la forma que nosotros aprendimos, ¿no? O sea, y tuvo muchos errores quizás, ¿no? Y había ahí muchísimos prejuicios, ¿no? Y es fuerte, yo todavía lo volví a leer y decía yo, híjoles, es que esta parte se me hace que desnudarse mucho, ¿no? De por sí siento que en el libro me desnudo constantemente a que se observe la fragilidad de la mujer que pues está haciendo una obra tratando de entenderla, pero al mismo tiempo está como ligada a sus costumbres. Entonces yo, bueno, muy agradecida, Bernardo, no solo fue un acompañamiento, fue un estrechar mi mano y mi conciencia, darme más conciencia a lo que estaba escribiendo. Sí. Gracias por esas palabras y insisto, tu espíritu siempre súper generoso y humilde, como que también permite que uno pueda acompañarte o sujetarte, como lo dice, porque en verdad se logra, ¿no? Se logra hacer esa conexión. Y entonces eso me lleva siempre a pensar, y sobre todo con lo que hablabas con relación a esa parte del libro, cuando te enuncias como madre, con un hijo bailarín con el que trabaja además, porque además existe un colectivo que está alrededor, pero que tú también lo haces partícipe, ¿no? Como si fuera parte de esa familia o de ese grupo humano con el que construyes, ¿no? Con el que construyes tu arte. Y es tan interesante así que les das el espacio en el libro. O sea, podrías haber hablado desde ti, desde tus anécdotas, desde no, pero en este libro encontramos entonces la voz de los bailarines, la voz de sus experiencias, la voz de sus análisis, y eso hace más generoso y más abierto a los procesos de, de construcción de redes, de construcción de pensamientos, de epistemologías firmes, ¿no? Identitarias que son necesarias hoy en día. Y ante eso, ante lo que nos nombrabas recién, en tu libro dices algo que me quedó súper grabado y por eso lo quiero leer textual,
Y dice, una se vuelve autora de la obra que se atreve a soñar, para luego exponerla con valentía a otros, expresando las cualidades de la experiencia ensoñada. Las dudas que nos representan resultan en cierta medida actos de rebeldía en torno a las conductas emocionales que ponen los límites a nuestro lenguaje. Eso me pareció tan como concreto, ¿no? O sea, es muy poético por cómo tú escribes, pero es así directo, ¿no? Yo me revelo ante lo que me dicen que no debo decir o no debo hacer, y eso soy yo, y hacia eso voy a apuntar y soñar. Y qué mayor como transmisión de libertad le estás dando a las nuevas generaciones de coreógrafos e inclusive a tus pares o nosotros, los otros coreógrafos que necesitamos a veces abrir los ojos y decir, a ver, para, si simplemente necesitas tener ganas, ¿no? Y eso el libro lo entrega mucho. Y ante eso, podemos entrar a la otra pregunta, que es con respecto a la intimidad que planteas, lo creativo que significa entrar en esa desnudez y la obra en sí. ¿Cómo fuiste construyendo todo ese espacio? Pues sí, la coreografía estaba llena como decía, de mis arquetipos, ¿no? De la relación que yo tengo como mujer con las mujeres, con mi historia, desde mi historia femenina, que bueno, que viene del siglo pasado todavía, viviendo situaciones de mucha, poca, ¿cómo se dice? De no poder entrar a todos los ámbitos, en donde de mucho cuestionamiento también, ¿no? Las mujeres solamente pueden hacer esto y esto no, como una vida llena de, pues, no sé, no sé, se me viene la palabra como trampas, pero dificultades, ¿no? Como en el camino. Y creo que esta coreografía justo está hablando la mujer, Cecilia, tratando de descifrar qué es lo que cuida una mujer en la vida, qué es lo que en sus diferentes facetas de la mujer tiene que estar al tanto no sé, como precisando, ¿no? En ese camino, ¿qué está aprendiendo la mujer también, ¿no? En ese desarrollo de vida. Y esto es de lo más íntimo, ¿no? O sea, las mujeres estamos siempre callando, o en mi época se aprendió a callar la mujer porque era muy fácil que te señalaran a ti y no más a la persona que te estuviera dañando, ¿no? Entonces las mujeres mejor decidimos callar y en este caso, cuando yo ya creo la danza de los cisnes, muchas cosas yo ya no quise callar, ¿no? Y las hice con mucha claridad de lo que estaba yo haciendo. Este, es interesante, yo siempre pensé que estaba hablando de los cisnes desde las mujeres. Pensaba yo que estaba haciendo mi propia obra en relación al lago de los cisnes, estaba yo queriendo reinterpretar esta obra que siempre yo la veía y decía, ¿por qué los cisnes son las mujeres que despiertan y no las mujeres, ¿no? Y menos estas mujeres de la nobleza, como es en el lago de los cisnes. Y como que de repente fui trabajando la obra y la obra no me daba por ahí. Y entonces eso quise revelarlo en el libro también, ¿no? Mis momentos en que como coreógrafa me iba perdiendo, como coreógrafa autora de la obra, me iba perdiendo y iba retrocediendo y lo que yo pensé que era el camino, después me doy cuenta que no, que es por otro lado, ¿no? Este, que las mujeres son mujeres aves que viven estos ciclos de vida y que están ayudando al hombre, como le puse yo, no el hombre, ¿no? A
reconocer su parte humana, porque creo, bueno, yo decía, ¿no? Este hombre va perdiendo esa humanidad por el mismo lugar que le ha dado la sociedad, ¿no? Y llega un momento en que pareciera que la mujer y él son seres que no se conocen, que nunca se han visto. Y cómo él va a conocer a estas mujeres aves a través de su alter ego, de un cisne negro, de un cisne oscuro, pero de un cisne libre, de un animal libre que tiene la capacidad de relacionarse, de hablar, de bailar, de integrarse con este poder femenino al cual está persiguiendo todo el tiempo, que es este óvulo, esta matriz, ¿no? Que quiere él robarse y que siento que, aunque pareciera como que está detrás de eso en una manera un poco rapaz, lo que está pasando más bien es que él sí está cuestionando a estas mujeres, ¿sabes? Para decirles, puedo robarte algo que tú tienes sin que tú hagas nada, ¿no? Entonces es muy íntimo, ¿no? Todas las relaciones psíquicas, arquetípicas, pero también en el libro vamos escuchando a esta coreógrafa que dice, no, no son ellas las cisnes, sino son los hombres los cisnes que están relacionándose con esta conexión del oscuro y de la luz, ¿no? Que tanto ahora está en boga, y que la danza de los cisnes, el título de la danza de los cisnes se revela con ellos, con esa danza que tienen ellos, que al final es el mismo, ¿no? Él con su parte natural, su naturaleza, hablando y un poco hasta discutiendo, pero haciéndose uno para después entrar al bosque y perderse en el bosque. Entonces, bueno, nace en esto. Creo que en el libro yo revelo muchísimas cosas que pues sí, son parte de una rebeldía. Yo dentro de los conceptos que manejo en el libro son la intuición, la imaginación, y por eso es que toco el tema de que nosotros estamos defendiendo nuestra voz, los creadores, ¿no? Los creadores tenemos todo el derecho de imaginar, de crear nuestros mundos, como decía Bachelard. La ensoñación poética menciona, son el mundo de los mundos. Entonces, bueno, pues desde esta manera yo estoy relatando, ¿no? Esta obra. Claro que sí. Y además le da sentido, ¿no? A lo que estamos nombrando como intimidad, porque finalmente el abrir, ¿no? Ese espacio de intimidad, eh, también como creadora te genera un espacio de vulnerabilidad, ¿no? Porque como decías, te desnudas ante todo. Pero así todo, eliges esta obra, ¿no? Al ser observada desde su dimensión simbólica, tiene mucho de tu propio ser, ¿no? Mucho de tu propia historia, mucho de lo que tú eres como mujer o has ido viviendo como mujer. Y entonces la pregunta es, ¿por qué eliges esta obra para hablar de tu hacer coreográfico? Qué interesante, pues creo que ahí había muchas aristas, ¿no? Muchas situaciones importantes. Eh, ya venía yo pensando lo interesante de los procesos desde otras obras, pero esta obra marca un paso en mi vida artística muy importante porque a mí me llamó mucho la atención el hecho de que pudiera trabajar desde los cuentos de hadas. Y me llama mucho la atención porque uno pensaría que los cuentos de hadas está creado para los niños y que tienen cierta inocencia. Y con Clarisa Pincola y después también me fui con un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas.
que ahorita no recuerdo el nombre del autor, disculpen, pero lo que voy viendo es el poder que tiene para llegar cierta información al inconsciente que los seres humanos vamos recibiendo con estas como especie de cuentos y de relatos, ¿no? Que nosotros podemos ser parte como héroes o la doncella dormida o la caperucita ingenua, ¿no? Que nosotros somos parte de esos relatos. Y la verdad es una obra que me enseña mucho, de la cual yo aprendí mucho, como de la vida anímica, en el sentido de animar, ¿no? Justo, no, yo creo que todos estos mundos que iba creando y que además iba gozando con ellos, tenían que ver con la realidad, pero yo no lo platicaba desde la parte real, ¿no? O sea, sino que introduje estos relatos para poder ir haciendo contacto con una esencia psicológica. Y es muy, muy interesante porque uno diría, la danza tiene que ser psicológica y yo puedo estar haciendo otras obras desde el lugar estético o desde una relación con la multimedia, o lo que yo ahora quiero es ver el discurso que se da entre el video y la danza, ¿no? Depende, las coreografías me han llevado a diferentes búsquedas, pero esta me llevó a poder relatar y a poder desde el relato encontrar una autobiografía y poder encontrar el mapa de, de, los, de, los, de la forma de actuar femenina, ¿no? O sea, no sé, es algo muy fuerte, fue muy potente, y aquí sí había como justo una línea de, de relaciones que por eso Didier Ensiu, ¿no? Está ahí trabajando este libro, o yo estoy trabajando desde sus conexiones simbólicas que él nos va refiriendo, y que tiene que ver con procesos psicoanalíticos, ¿no? Porque él lo que hace es decir, el proceso creador, cualquier proceso psicoanalítico está ligado a los procesos creadores artísticos, porque suceden las mismas fases, ¿no? Y yo eso lo iba viendo con esta coreografía. No sé si es claro, a lo mejor falta más profundizar sobre esto para algunos que lo escuchen, ¿no? Bueno, tienen que leer el libro, ¿no? Eso les va a ayudar a encontrar más respuestas, además. Pero me gusta sobre todo porque, de cierta manera, nos vas enunciando la manera también en que uno va construyendo ese proceso creativo, ¿no? Va decidiendo o tomando decisiones para poder llegar a gestar cada una de las situaciones que construyen un producto, ¿no? Una obra escénica, tu propia obra, ¿no? Que finalmente para los coreógrafos es casi como un hijo, ¿no? Porque es otra situación viviente, ¿no? Otro ser vivo ahí que nace cada vez que gestamos obra, pero lo vamos, ¿no? Construyendo con nuestras propias realidades, ¿no? Morales, psicológicas, como bien lo estás contando, o sea, y se va construyendo ese ser, ¿no? Desde ahí, desde esa educación, ¿no? Casi que le damos en ese proceso poético. Entonces, súper bonito porque finalmente tiene una relación, ¿no? Directa con tu propia vida, ¿no? Y ante ese discurso constante, vital, Cecilia, hay algo que todo el tiempo nombras, que te nombraste, ¿no? Como creadora mujer específicamente, ¿no? Y hay una carga feminista en ese libro, en tu discurso, o sea, te preguntaba antes de empezar la entrevista de la obra que recordaba, que es Algunos instantes, algunas mujeres, que es muy representativa, que es una obra también muy fuerte, femenina. Y si pensamos en tus obras, ¿no? La imagen de la mujer,
la carga simbólica que significa ser mujer está siempre presente. Entonces, ¿qué hay de eso en tu discurso? Me gustaría saber. Pues sí, es que te digo, siempre se cruza, ¿no? Este, yo tuve preguntas desde muy niña sobre sobre las mujeres, ¿no? Siempre, no sé, observé más las conductas femeninas como conductas afines a mí, a lo que a mí me pasaba, a lo que yo pensaba, que las conductas masculinas. De hecho, pues a lo mejor tengo ahí una deuda con los hombres, ¿no? De poder también apreciar lo que son y reconocer que tienen espacios de bondad y de compañerismo enormes, ¿no? Pero con las mujeres, pues la historia es que quizás mi padre es siempre un poco ausente porque él fue músico y yo la verdad lo tengo ausente porque toda la vida estaba trabajando. Y entonces yo estuve rodeada de mujeres, de mis tías, de mis no, abuelas no tuve. Hubo una abuela muy ausente, ¿no? La abuela paterna, pero bueno, normalmente mi madre, mis tías, el clan femenino hablaba y se potenciaba y era un clan muy fuerte, un clan muy poderoso que después se amplió en la danza porque entré, como siempre, ¿no? A un gremio donde se empoderaban más las mujeres, estaban, pero realmente ahí fuertes. En México pues teníamos creadoras mujeres que habían fundado la danza, ¿no? Y que estaban siendo las pioneras de la danza, y yo las admiraba y siempre he admirado a esta fuerza creativa femenina, un poco loca también, ¿no? Un poco como inquieta y un poco quizás a veces hasta muy crítica con los demás, ¿no? Muy inquisitiva, que yo siento que tenemos las mujeres, pero siempre entonces ahí está mi mirada, ¿no? En esa fuerza y se nota en mis obras. Este, tuve una obra que se llamó Historias, ay, ya se me olvidó ahorita, pero que viene desde la mirada de una niña y yo invité a una niña que observara todo una serie de momentos muy fuertes, ¿no? Un hombre transvesti, una relación decadente de un matrimonio, y la niña está observando, y estoy clara que esas niñas soy yo. Y fue como de mis primeras obras, y pues bueno, no tengo video y esto, pero yo lo tengo muy claro, y que era una niña que invité como de 8 años que estuviera viendo eso, ¿no? Y las escenas no eran fáciles de digerir, de comprender para una niña, pero sin embargo ella se daba cuenta de lo que estaba viendo. Y creo que eso es mi mirada. Yo me he estado dando cuenta de esas relaciones femeninas, y están en mis danzas, imperan en mis danzas. Una que es una danza importante es esta de algunos instantes, algunas mujeres, donde 5 mujeres, ¿no? Corren constantemente en busca de responderse, pero sobre todo corren porque en México las mujeres corremos todo el tiempo. Estamos cocinando, cuidando a los hijos, haciendo la carrera profesional. Yo me imagino que en toda Latinoamérica pasa lo mismo, ¿no? Y esas mujeres para mí son mujeres que me han enseñado, estas que van y que corren y que se unen y que no sé, persiguen o que pueden enfrentarse a cuestiones muy difíciles para muchos, que podría ser que los hombres nunca los pudieran llevar a cabo, ¿no? O que cuando los quieren llevar a cabo dicen, ay, esta tarea sí que está difícil, y yo digo, ¿verdad que sí es complejo, ¿no? Esta situación. Entonces,
mi danza ha estado permeada con esa mirada. No sé, últimamente he estado pensando mucho que yo nunca he querido pertenecer a un partido feminista o algo así, un grupo claro feminista, porque además siento que lo he hecho desde la danza, ¿no? Que yo he contribuido desde mi creación, y ahora con este libro también, porque en el libro hago muchas referencias a este tema que nos está pasando dentro de la obra. Empezamos a darnos cuenta que tenemos como mujeres que defendernos, que hacer nuestro núcleo comunitario, ¿no? Y cómo ahí vamos aprendiendo a también a enseñar a otros. En la danza de los cisnes hay una mujer, la mujer hueso, que así la titulé, que es la que va reanimando y va mostrando cómo crecer y cómo nutrirte como ser humano, bueno, en este caso como mujeres aves, ¿no? Para poder alimentar otra vez esta vida anímica femenina. Esta mujer del hueso, que bueno, que está señalada en el libro durante muchos momentos, pues es el arquetipo de todas las mujeres sabias, de estas lobas que logran cuidar a sus hijos, que logran cuidar a sus crías, y a defenderlos, pero desde la sabiduría, no desde ese yo doy mi vida por ti, sino al contrario, yo sé si tú vas a poder ser capaz de estar en esta vida o es mejor que tú mueras, ¿no? Porque no vas a poder estar en ella. Es muy fuerte lo que uno va reconociéndose también en esta parte de la naturaleza humana, pero toco también, quiero nada más un poco terminar, toco también a varias autoras, como Sisu, como Helen Sisu, como esta Marcela Lagarne, que son pioneras importantes, escritoras del feminismo, y tomo varios de sus frases para poder hacer un cuestionamiento también a cómo estamos trabajando, ¿no? Dentro de una obra artística, porque muchas veces las creadoras mujeres ejercemos también poder sin lugar a dudas. Y en ese poder existe mucho una mirada estética, que bajo esa mirada estética damos como que irrumpimos, ¿no? El ritmo biológico del ser humano por querer terminar la obra. Y esto, cuando yo estoy escribiendo de eso, digo, ¿de dónde surge esto? Pues de la ideología patriarcal, de la ideología colonialista, en que lo más importante es un producto y no el hecho de estar compartiendo entre los seres humanos, ¿no? Muy fuerte. Fuerte y la verdad es que sí, o sea, uno se cuestiona, ¿no? Como desde qué lugar, ¿no? Yo me posiciono, me enuncio ante ciertos discursos, ¿no? Sobre todo los feministas, como lo planteabas, y en este caso el saber femenino, la realidad femenina, esta sabiduría matriarcal, ancestral que se va traspasando, ¿no? Lo ibas planteando así, ¿no? Tuve muchas mujeres en mi vida que me fueron mostrando. Y eso construye un saber, ¿no? Y transmite un saber. Y se ve en el libro, ¿no? Y entonces me da respuestas importantes de por qué está ahí, ¿no? Está ahí esa carga. Porque tomar la elección, ¿no? De ocupar autoras femeninas, o sea, mujeres escritoras, para poder, ¿no? Justamente hablar y tomar sus voces prestadas para seguir enunciándote en ese libro. Cuando teóricas mujeres, claramente, como en muchas áreas del mundo, hay en menor número visibilizadas que de teóricos hombres, ¿no? Entonces es muy importante que hagas ese ejercicio también. Y entonces, Cecilia,
haciendo como para ir buscando, ¿no? Maneras de que la entrevista vaya tomando más redondez y en algún momento cerrarla. Con lo que nos relata, siento que el libro se construye, valga la redundancia, en el relato de la obra en sí. Y eso es muy bonito, ¿no? Vas relatando desde el principio hasta el final la obra, ¿sí? Como un recorrido, pero vas construyendo el libro ante esos cuestionamientos, que por un lado son el saber coreográfico, y eso es lo más importante que quiero rescatar ahora, como decía, para futuros coreógrafos latinoamericanos y bueno, del mundo, pero sobre todo a mí que me interesan mucho los temas identitarios de nuestro continente, creo que es súper importante el que exista una autora mexicana diciendo esto, lo hice así y así lo he vivido, ¿no? Por otro lado, hay una enunciación de lo ético sumamente importante que también te construye como coreógrafo, ¿no? Porque los coreógrafos podemos tener todas las herramientas, pero también tenemos que tener una claridad, ¿no? De vida y de relación comunicativa social importante para poder enunciar, ¿no? Desde qué lugar lo vamos a hacer, cómo nos vamos a comprometer con eso que estamos haciendo. Y por último, reconstruyes este acto, ¿no? Este acto creativo, como decía hace un rato, desde las voces de otros también, ¿no? De tus bailarines, de estas autoras mujeres que te aportan al libro, y bueno, y de algunos otros filósofos y teóricos que también te van aportando. Me parece súper importante eso, ¿no? Me parece muy bonito. Ujú. Sí, ya me dieron ganas de leer el libro. Qué bueno, ¿no? Sí, ahorita que tocabas todas estas cosas, es como darme cuenta de sí el viaje que tuve y que no fue de manera individual, como dices, ¿no? Siempre acompañada con estos otros autores, autoras, con los bailarines, con sus palabras, con sus preguntas. Algunos los perseguí varios meses para que escribieran, porque me parecía muy importante que se escuchara también algo que ellos recordaran. Y algunos lo hicieron casi inmediato, ¿no? O sea, de cuando yo empecé a escribir el libro, hubo quienes se dieron a la tarea también de escribir como con más facilidad, o a lo mejor que les gusta hacerlo, pero hubo quienes, no sé, siempre era difícil encontrar un momento para que ellos se decidieran a hacerlo. Entonces lo que hicimos fue grabarlos, ¿no? O sea, yo les dije, bueno, vamos, te voy a grabar, y les iba haciendo preguntas. Y me parece que es fundamental que dejemos al lado nuestros tabús, ¿no? Que nos dicen que no estamos como que no tenemos capacidad de hablar, ¿no? Que no tenemos capacidad de decir cosas, este, y que a lo mejor siempre esperamos la gran obra, ¿no? O sea, a mí luego la palabra de la obra me hace mucho ruido porque pareciera como de monumento, ¿no? Cuando al final lo que estamos haciendo, como dices, es un compromiso. Antes que nada, nos estamos comprometiendo con lo que vamos a coreografiar, con lo que al final decidimos que termine siendo una frase en el papel, ¿no? Porque a mí siempre me da miedo, sí me desnudo, pero trato de que esa desnudez no vaya a reflejar a una mujer ingenua, ¿no? Sino a una mujer que piensa la vida, o sea, que se da cuenta que sí, es cierto, todos estamos permeados con ideologías colonialistas y patriarcales, está súper tremendo. Yo cada vez que digo, híjole, me dan ganas de llorar hoy mucho porque cometo errores que no son mis errores, sino son los errores heredados, pero están ahí impresos, ¿no? Y eso es terrible como para no darse cuenta como artista, ¿no? Como escritora. Y creo que es algo que tendremos que seguir reflexionando muchos, todos. O sea, nos toca una tarea
muy ardua todavía, no es un territorio ganado, al contrario, es increíble que estemos tan lentos, ¿no? En ese sentido, los coreógrafos apenas estamos despertando para escribir sobre nuestro quehacer artístico, este, y creo que es fundamental, ¿no? Y los bailarines, decidir que su voz es muy importante en el escenario, lo hacen de una manera maravillosa, pero que también es válido escucharlos, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio. Y creo que, bueno, del libro, pues también yo agradecer mucho a Margarita Tortajada, ¿no? Que es la que escribe el prólogo de una manera muy linda porque también me va acompañando en ese grito de la loba, ¿no? Cuando ella también como me ve a mí y habla de que pues me ve como una loba y yo digo, me falta mucho para terminar de serlo, pero se lo agradecí. Margarita es una mujer también feminista y se nota en el prólogo, porque ella está tocando justamente esos temas, ¿no? Del libro, son los que más puntualiza, de hecho, ¿no? Y al final ella abre el libro y ella cierra el libro, muy bonito porque decidimos que también esa parte última en la que ella hace referencia de contradanza, quién es contradanza y cuántas veces se presentó la danza de los cisnes, porque ella siempre muy interesada, no sé cómo, como una investigadora, ¿no? Que tiene así, pues, antropóloga, investigadora, siempre dijo, está un vacío en el libro. No encuentro que hables de quién es contradanza, ¿no? Sí dices que hay unos bailarines, sí por ahí hablas de que contradanza y lo tocas, pero Contradanza es una compañía que ha venido trabajando muchas obras y que esas obras, como dices ahorita, creo que son las que dan pie a que esta obra existiera y a que existiera un libro, porque ya que ojalá puedan existir más libros, no solamente míos, sino de gente que ha estado en contradanza, porque en contradanza pasan como en todas las compañías de danza, muchas cosas maravillosas, mágicas, elocuentes, que se tienen que saber. Y, y son, ya sabes, todo es efímero, ¿no? Lo vivimos durante un tiempo ciertas personas, es rudo, es duro, ¿no? Ahí hay momentos en que parece como que es tu segunda familia, o, ¿no? O de repente tu primera familia, ya no sabes, te pierdes un poco, ¿no? Entonces, esas complicidades, ¿no? Que se van dando, también, bueno, con Margarita Tortajada, una gran cómplice de contradanza y un honor tenerla a ella, ¿no? En el libro. Qué bien, Cecilia. Creo que pues con todo lo que nos cuentas y la manera en que nos vas como adentrando, ¿no? En este libro, ¿no? Eh, Anécdotas de un proceso, la danza de los cisnes, solo nos queda socializarlo, ¿no? Leerlo, invitar, ¿no? Te iba a preguntar, ¿no? Por qué leerlo? Pero con todo lo que nos dijiste ahora, creo que está más claro que el agua, ¿no? ¿Por qué leerlo? Porque es sumamente necesario saber cómo se está enunciando la danza, cómo se está viviendo la danza y sobre todo poder generosamente dialogar con los otros con respecto a nuestro hacer como creadores. Entonces, me gustaría ir cerrando, que nos dieras unas últimas palabras, que nos contaras cómo podemos conseguir el libro, eh, no sé, dejarte un cierre a tu disposición. Sí, bueno, agradezco mucho al PADIF 2019 del Centro Nacional de las Artes aquí en México, que ayuda a publicar este libro. No es una ayuda gratuita, es a partir de concurso, ¿no? Participé
en un concurso para poder tener este apoyo. Se lo agradezco y es algo que siempre estaré difundiendo porque son esos apoyos que el país da y que es el esfuerzo de todos los ciudadanos, ¿no? Y muchas gracias. El libro, pues lo estamos ahorita anunciando y distribuyendo de manera personal. Si alguien en Chile quiere y está interesado, nosotros podemos hacérselo llegar a través de Correos de México. Hemos hecho ya el ejercicio para poder llevarlo, mandarlo, enviarlo. Y tarda un poquito de tiempo, pero es la forma más económica. El libro, pues no sé si puedo decir los precios, ¿sí? Por supuesto, por Sí. supuesto. El libro cuesta 250 pesos mexicanos. Eh, y cuando vimos, la mensajería costaba 260, más caro que el libro. Entonces dije, esto es muy caro, o sea, se va a duplicar mucho, ¿no? El gasto. Entonces lo que hicimos fue empezar a usar Correos de México, que son 40 pesos bueno, aquí en México no sé qué pasa para Chile, pero digamos que no pasará de 100 y sentimos que, bueno, que entonces las personas pueden recibir este libro que está además súper bien publicado. Yo se lo agradezco a la Cuadrilla de la Langosta, que es una editorial mexicana independiente, que a mí me gustó publicarlo con ellos porque bueno, los que dirigen esta editorial tienen una filosofía muy afín a la parte humana, a la conexión de publicar cosas de mujeres, ¿no? Ellos publican en su mayoría libros creados por mujeres. Entonces eso me pareció como también bien pertinente. Y ¿cómo hacemos contacto, ¿no? Para poder saber que... Por lo pronto, quizás podrías darnos tu Instagram, el Instagram de Contradanza, ¿no? El correo electrónico, empezar a hacer unos primeros contactos y bueno, a lo mejor nos podemos juntar un grupo de chilenos y hacer un solo envío porque sería mejor, pero no sé, vamos abriendo espacios. Pero déjanos primero tus redes también para que te sigan, ¿no? Para que sigan tu trabajo. Sí, esa es muy buena idea. Estamos nosotros en Instagram en @contradanza_México y en Facebook también Contradanza México. Y bueno, iba a escribir mi correo aquí para que se viera, pero creo que igual tú lo conoces, que es el que estaría viendo este chat, ¿no? Pero bueno, mi correo personal es Cecilia Appleton con doble P de Pedro @hotmail.com. Perfectísimo, sí, los vamos a dejar allí puestos para que se puedan comunicar. Eh, es una súper oportunidad. Una cosa importante tiene que ver bueno, con el Instituto de Arte y Literatura allá en México y bueno, toda el financiamiento a cultura que tiene ese país es impresionante, la verdad. Y el libro de Cecilia, si lo transformáramos en pesos chilenos, estamos hablando de 8.000 y pico de pesos. O sea, es una cosa que para nosotros sería imposible casi de creer y por tal quizás un poco más fácil de acceder. Así que pues me encanta la idea de que podamos hacer como ese nexo y que se pueda tener ese libro aquí en Chile. Ha sido un placer. Estuvimos en esta presentación del libro de Cecilia Appleton, Anécdotas de un proceso, La danza de los cisnes, ¿cierto? Cecilia Appleton, directora de Contradanza, investigadora docente mexicana, una gran bailarina y amiga a la que queremos mucho. Así que la Escuela Moderna les deja unas buenas noches y ha sido un placer toda esta semana de celebraciones para, para poder conmemorar el Día Nacional, el Día Internacional de la Danza que fue ayer 29 de abril. Así que saludos Cecilia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Bernardo. Al contrario, un gran gusto. Y pues bueno, deseosa de que sí podamos seguir teniendo
con ustedes contacto, ¿no? Es una buena, pues un buen canal, una oportunidad para seguir conversando. Me la pasé súper bien. Muchas gracias por tu compañía, como siempre, riquísima. Gracias.